¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 4 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 13. Esta vez tuvimos la fortuna de coincidir con el buen Julio León. Julio, con más de 20 años de experiencia trabajando para la industria del cine y la televisión, nos comparte en esta plática cómo fueron sus orígenes, empezando como compositor, hasta la fecha lo sigue haciendo, y cómo fue esa transición a hacer supervisión de efectos visuales en set. Nos platica de esas primeras veces, que a veces puede ser un poco caótico, nos comparte anécdotas sobre supervisiones de efectos visuales donde las cosas salieron bien, otras donde se complicaron, y también de su rol, cómo es el supervisor en set, la parte de la comunicación con los diferentes departamentos. Y bueno, también no quiero dejar de aprovechar este espacio para no dejar de invitarlos a que le den una vuelta a nuestro sitio, losdevfx.com, donde podrán encontrar más información sobre Julio y otros artistas con los cuales hemos tenido oportunidad de platicar. Sin más, los dejo con el podcast. Esperamos les guste tanto como a nosotros. Disfruten. Julio, es un gusto que estés el día de hoy con nosotros. Te agradecemos un montón este tiempo. ¿Cómo estás? Bien, Mitch. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da gusto. A nosotros también nos da gusto. Qué bueno que podemos coincidir. Todo fue gracias a ese grupo que pudimos hacer un poquito más de contacto. No vamos a mencionar sobre ese grupo secreto exacto. Que tenemos, pero pero qué bueno que podamos tener este momento, Julio. Y me gustaría, justo por eso, por tu perfil que eres supervisor de efectos visuales, me gustaría que en tu experiencia nos platicaras un poquito, o tu definición, ¿no? Igual tenemos la definición del libro, pero nos gustaría saber cómo definirías las responsabilidades o qué es lo que hace un supervisor de VFX. Ouch. Pues déjame darle una pensada. ¿Cómo lo definirías yo creo que para ti? Yo creo que me gustaría no ser como policía, como el policía de la postproducción, no que se tengan que hacer las cosas como porque eso es imposible, ¿no? Más bien creo que tienes que estar del lado de los dos, ¿no? De tanto de la producción como de la postproducción, ¿no? Porque no siempre se puede hacer todo en el rodaje, ¿no? Claro. Yo creo que vas a solucionar otro tipo de problemas que va a hacer posible que las cosas sean más fáciles a la hora de ya sentarte a hacer la chamba, ¿no? En postproducción. Sí, lo definirías como un mediador, ¿no? Exacto, eres un mediador, exacto. Y la parte técnica, ¿no? Sí, yo también hago, mi chamba también es como compositor y muchas veces me quejaba cuando me llegaban con el material, decía, pero ¿por qué no hicieron esto o esto o esto? Ajá. Pues sí, ¿no? Sí. O sea, puedes pensar en que las cosas pueden quedar perfectas para que ya nada más le hagas con el eyedropper y ya, que de todo, ¿no? Pero no se puede, claro. O sea, por lo menos en comerciales el tiempo es reducidísimo. Bueno, en las series también, ¿no? Y en las pelis pues también, me imagino, ¿no? Sí. Si todo fuera mágico y quedara perfecto a la primera, pues no tendríamos chamba, ¿no? Ya como artistas de efectos visuales, ¿no? O sea, claro. Pues sí, es eso, es como mediador, ¿no? Sí, claro. Es que ahorita justo mencionas esta parte, ¿no? De que es, creo que de resaltar siempre, ¿no? A veces no muchos tenemos la experiencia del lado del compositor, como dices, de saber qué es lo que está pasando en set, ¿no? Pero ya cuando tienes la visión de lo que sucede tanto en set como en post, pues obviamente te da un panorama más grande y sin duda, pues obviamente ya piensas un poquito más los comentarios, ¿no? Porque a veces es muy fácil opinar desde el lado de la post, de por qué no cuidaron esto, por qué se les fue esto, por qué está arrugado aquí, ¿no? Pues obviamente es un caos la producción, ¿no? Y más ahorita como lo acabas de decir, o sea, si de por sí los tiempos son bien cortos, tanto comerciales es más cortos, series son cortos, televisión es corto, o sea, todos cada vez es más corto dependiendo del tipo de contenido, ¿no? Claro. Sí, literalmente grabas ahorita algo y mañana ya salió el comercial, ¿no? O sea, sí hay casos así, ¿no? Ajá. La corrección de color la hacen en el set casi, ¿no? Sí, no, la premura está intensa. Sí, y de pronto es un poco absurda, pero bueno, pues ya saben los clientes, ¿no? Pero bueno, sí. Oye, Julio, por ejemplo. Ajá. No, dale, perdón. ¿Qué ibas a decir? Pues sí, vas a
Sí, es muy importante lo que dices, ¿no? Yo creo que sí es importante tener conocimientos de composición, por lo menos de Photoshop, para entender cómo vas a armar los diferentes layers o los diferentes elementos que tienes que tener, ¿no? Lo tienes que tener muy claro, ¿no? Porque hay veces que hasta como compositor te lo preguntan así en tiempo real, oye, ¿cómo vamos a filmar? ¿Cómo va a ser así? Y de pronto te haces hasta bolas, ¿eh? Porque hay veces que se complica, ¿no? Pero bueno, es la parte que creo que sí es importante tener algún tipo de experiencia como compositor, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuáles dirías que son, por ejemplo, dentro de este mundo mediador entre tal vez dirección, pues productor, cuáles dirías que son como las responsabilidades oficiales y las extraoficiales, ¿no? Porque obviamente sabemos que tal vez el objetivo es el para lo que fuiste contratado, ¿no? Cuidar tal vez cierto shot o cierto efecto, ¿no? Pero pues, supongo que también hay como tareas agregadas o sumadas a las responsabilidades que estás teniendo, ¿no? Pues sí, y también depende mucho de la química que tengas con el equipo en el rodaje, ¿no? Hay veces que te dejan opinar mucho, de hecho te preguntan, que eso se agradece muchísimo, pero hay veces que realmente no quisieran que estés ahí, ¿no? Porque sienten que los vas a limitar, ¿no? Yo trato de que no sientan eso, pero sí hay veces que los directores se sacan un poco de onda, ¿no? Que creen que les vas a ir a quitar el tiempo, ¿no? Y están los otros que son... ¿Tienes una experiencia, una anécdota de eso? Pues, ahorita que lo mencionas, sí, porque... o sea, algo que te haya pasado así que digas, chin. ¿Sabes cuándo se complica? Cuando yo no voy a hacer los efectos. O sea, yo estoy trabajando para una casa X, ¿no? Donde yo no voy a hacer nada de la chamba, ¿no? Entonces... Solo set. Ajá, entonces, bueno, pues yo tengo una plática con la casa de efectos. Medio me platican cuál es su plan, pero ese plan pues siempre cambia, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos me mandan con unas ciertas reglas que hay que tratar de cumplir para que ellos tengan el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero hay veces que tú cuando tú se los planteas al director o al fotógrafo, no les parece, ¿no? Me pasó hace poquito que de plano sí se puso muy tensa la cosa, ¿no? Como de que no entendían por qué no les estaba permitiendo hacer cierta cosa, ¿no? Les digo, es que eso ya no es parte del plan que a mí me platicaron, ¿no? Entonces, jugar ese juego, claro. Esta cosa como de estar en medio de los dos, a veces se pone difícil. Oye, no sé si nos puedes platicar un poquito de esa experiencia, ¿se puede hablar de eso? Pues sí, era una cosa muy, muy sencilla, ¿eh? En realidad, o sea, hicieron una laptop de gigante, ¿no? Que era como una laptop como de 5 metros, ¿no? Entonces, como supuestamente la laptop esta flotaba, pero pues en realidad no flotaba, la tenían puesta en un sistema con ruedas, las cuales se le tenían que borrar después. Le tenías que borrar el rig o el sistema con el que 2 personas la empujaban y tenías que borrar a las personas. Entonces, dependiendo del ángulo, pues se ponía más difícil o no, ¿no? O sea, de pronto empezaron a hacer cosas un poco más salvajes con la laptop y de plano por el sistema y las personas quedaban encima de la laptop. Entonces borrarlos iba a ser una cosa donde ibas a tener que involucrar, hacer piezas en 3D para poderlos tapar. O sea, se iba a volver un trabajo mucho más complicado de lo que a mí me habían platicado que tenían, o sea, para lo que el presupuesto y el tiempo que tenía la casa de efectos, ¿no? Entonces cuando les dije, oiga, no, es que ese ángulo nos funciona, ¿por qué no mejor tratamos de hacerlo así? No, o sea, de plano sí fue negativo. Se sintieron agredidos. ¿No? Sí, no, se pusieron un poco agresivos, de hecho, ¿eh? Yo de plano dije, bueno, pues yo lo único que puedo hacerles es darles recomendaciones para que quede mejor, ¿no? Pero al final de cuentas, claro. Pues tú lo estás dirigiendo y tú lo estás fotografiando, ¿no? Trato de que no llegara a esos puntos, ¿no? Pero pues les di su espacio y ya al rato ellos mismos me dijeron, oye, perdón, sí entendemos cuál es tu trabajo aquí, te lo agradecemos, ¿no? Y al final todos acabamos abrazándonos y dándonos de besos. Ajá.
Pero, Ok. pues es que sí, en el Oye, Julio. momento es cuando hay mucha presión de pronto, ¿no? En los sets y en los rodajes, ¿no? Como que Sí, se claro, calienta mucho la cosa de el pronto. tiempo. Ajá. Sí. Y es que, por ejemplo, en este proyecto en particular, ¿tenías mucho tiempo que te habían comentado de lo que ibas a hacer o que ibas a ser parte de ese proyecto? ¿O fue como muy corto, digamos, el acercarte o ser parte de ese proyecto que se tenía que hacer? En este en específico fue, o sea, realmente tuvimos un par de juntas antes con el director, ya sabes, en Zoom, con todo lo que le dicen la PPM, ¿no? Que ya es como la junta antes de la filmación, donde se expone todo lo que va a suceder al día siguiente o en 2 días más adelante, ¿no? Pero sí, esta junta fue muy cortita. Pasa mucho que, y más ahora con lo del Zoom, que pues si las juntas no son, igual no te dan toda la información, se tardan mucho en darte la información, en enseñarte un shooting board. Hay veces que un día antes todavía no lo tienen, ¿no? Entonces es muy difícil prever muchas cosas, ¿no? De pronto llegas en la mañana y apenas tienen el shooting board y ya puedes ver más o menos los ángulos, empezar a pensar para adelante, ¿no? ¿Qué vas a necesitar hacer en el día, ¿no? Y es que es justo eso, bueno, aquí es donde entraba como mi duda, porque, o sea, ¿hasta dónde? O sea, ahorita platicaste como un escenario, ¿no? Que era cuando tú vas como de parte de un estudio y no vas a hacer como, solamente vas representando a ellos. Ajá. Y luego donde supongo que hay otro caso donde tú tienes que hacer toda la post, ¿no? Sí. O eres parte de ese proceso, Sí. ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? O sea, dependiendo de lo que te digan, es hasta dónde llega tu responsabilidad, porque... o sea, no sé, me da vueltas en mi cabeza esta cosa de, pues sabes que vas a tratar de tomar la mejor postura posible o vas a tratar de dar la mejor sugerencia para lo que está haciendo, ¿no? Pero pues si tal vez digamos, tú no puedes hacer más allá porque no vas a tocar ese compuesto, pues ahora sí es como de, pues yo traté de sugerir lo mejor posible, ahora sí que arréglenselas allá. ¿Cómo es eso? Creo que ahí lo que sirve, mira, porque a lo mejor suena, o sea, que debería ser más enfático, ¿no? A lo mejor con los clientes, pero es difícil eso. Entonces, cuando pasan estas cosas de que ellos saben más, o ellos dicen que saben más, o lo quieren hacer de cierta forma, está muy bien. Mi trabajo ahí es recabar la mayor cantidad de información que les pueda servir para salvar ese obstáculo. Y además a la compañía que va a hacer los efectos, avisarle desde antes para que empiecen a pensar o empecemos a pensar posibles soluciones, ¿no? Creo que es ahí también lo que funciona, ¿no? Para tratar de que sea el menos doloroso el golazo, ¿no? Eso es. Lo que trato de hacer son cada día al final del rodaje, pues yo les mando información en un documento a la gente que va a hacer los efectos para que estén enterados de todo lo que pasó, O sea, aquí le pusimos track points, acá no se pudo, acá pasó esto, el ángulo es tal, fotos, para que ya sepan, para que no se tengan que esperar hasta que tengan la edición y ahora sí empezar a resolverlo, ¿no? Entonces yo creo que eso pues les sirve mucho. Sí, claro, no, sin duda. Y te iba a decir ahorita que dices eso, o sea, ¿no te ha pasado que de repente el estudio te reclame, oye, ¿por qué nos mandaste esto? No, porque... O sea, tal vez sí, yo, y lo veo perfectamente, cuando esté el compositor recibiendo el material, va a decir exactamente lo mismo, pero ¿por qué no pusieron mejor unos track points de este color o acá o no sé qué? Seguro pasa. La gente de las casas de efectos, pues, de alguna forma, pues también entienden que no puedes hacerlo todo, ¿no? No les puedes llegar con una cosa perfecta. O sea, creo que si llegas con esa actitud, te van a odiar en el set, ¿eh? O sea, se va a volver interminable eso. Y la verdad no creo que... O sea, con las herramientas que tenemos estos días en composiciones, tampoco creo que necesites llevar las cosas perfectas, ¿no? O sea, yo siempre digo que los caprichos de los clientes de publicidad han hecho que muchas de las herramientas que usamos han evolucionado un montón, ¿no? Porque las han estirado
para hacer cosas que antes eran imposibles, ¿no? Uh-huh. Todavía no llegamos a que sea mágico, ¿no? Pero, o sea, desde que yo empecé en esto, ha cambiado muchísimo. Los softwares son increíbles, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, mencionabas esta parte de que no podemos ser como, pues, como tiranos, ¿no? De decir, tiene que ser así, ¿no? Porque pues obviamente te vas a echar el set encima. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es tu acercamiento? ¿Cómo lees un poquito el set? O sea, en estos días que son de repente... pues que casi como mencionabas, ¿no? Que te llega tal vez por la mañana lo que se va a hacer y tienes que estar pensando cómo es. Sé que los proyectos todos tienen diferentes necesidades, ¿no? Pero ¿cómo sería un día de Julio tratando de, desde que llega, ve cómo está la situación? ¿Qué es lo que haces? Lo primero que hago cuando llego al set es hacerme cuate del asistente del director. Él es el que te va a resolver todo. Ese es el personaje más importante. Yo creo que hasta más importante que el director, ¿eh? O sea, en cuestión de mi chamba. Porque yo le puedo decir al director X o Y, pero él realmente está pensando en otra cosa, ¿eh? O sea, él está viendo las imágenes y cómo lo va a editar o no sé, ¿no? Pero el que está moviendo el set es el asistente, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Y a lo mejor el fotógrafo, ¿no? O sea, si te echas en la bolsa al asistente del director, ya la hiciste, ¿eh? Él te va a facilitar todo. Eso es lo primero que hago. Sí, no, claro. Y por ejemplo, ¿cuál sería como, no sé si tengas como una especie de checklist de los pasos que tiene que seguir Julio? Ok, ya me hice, digamos, traté de llevar la mejor relación o ya me hice contacto con el asistente de director. ¿Qué es lo que seguiría? Sí, checar el shooting board, ver todo lo que... Tratar de ver hacia adelante todo lo que viene en el día y empezar a checar todo, ¿no? Dónde está el blue screen, lo quieres ver. Hay veces que tienes tiempo de hacerlo antes si tienen un ensayo, ¿no? Pero no todas las producciones tienen un día de ensayo antes, ¿no? Eso ayuda muchísimo. En el ensayo también se resuelven muchas cosas. Que cuando... empiezas sin un ensayo, las tienes que resolver al vuelo, ¿no? Y muchas veces ya no se puede porque no pueden conseguir a lo mejor cambiar el color del croma o no. Pero pues sí, creo que tienes que estar pensando mucho hacia adelante, ¿no? No nada más en la toma que están haciendo en ese momento, sino tienes que estar ya pensando en las que siguen, ¿no? Para ver cómo, o sea, que a lo mejor hicieron algo mal al armar el set. A lo mejor así se te fue algo, ¿no? Y en ese momento lo puedes todavía solucionar, ¿no? Yo creo que sí es mucho de pensar hacia adelante. Es raro, es como visualizar, ¿no? Como compositor, pero también estar pensando en los posibles errores. Es mucho de a lo mejor no es la palabra improvisar, ¿no? Pero sí, es como... Y es que, tratar de evitar... Es que está interesante lo que dices. Sí, o sea, porque improvisar suena como al aire, ¿no? Pero entiendo tu... que no te preparaste. Ajá, pero entiendo tu punto, ¿no? Porque es como adaptarse a lo que va llegando, ¿no? Claro. Okay, o sea, vas reaccionando por todas las situaciones que van pasando en el set, pero no es una reacción, digamos, que tal vez... O sea, obviamente lo que te respalda es todo ese conocimiento y toda esa experiencia que ya traes previamente, ¿no? Entonces reaccionas de acuerdo a la mejor solución que se te vaya presentando, ¿no? A ese momento, ¿no? La palabra sería, tienes que ser flexible, ¿no? Sí. Porque todo está cambiando y tienes que... Pues sí, tienes que ser flexible. Estar cediendo. Pues no cediendo, pero... Y sí, ¿no? Sí, exacto. Ahí como ese vaivén de sí, pero toma esto un poquito, cierra el cuadre, ábrete. Y, sí, no, entiendo. Y a veces también... Sí, es adaptarte, pensar rápido. Ajá. Y hay veces también que cuando tengo suficiente información, tengo días, o sea que realmente sí lo platicamos, tenemos charlas con el director, con el fotógrafo. Hay veces que lo que sí hago es hacer pruebas, ¿no? Como a lo mejor una previs o algo que nos sirva a todos para poder ver por qué lo vamos a hacer así, por qué necesitamos las cosas que le estamos pidiendo. Eso también ayuda mucho a la comunicación. Es mucho de comunicación, ¿no?
Sí, claro. O sea, por ejemplo, ahorita que mencionas cuando justo el caso ideal, ¿no? Que tienes un poquito más de tiempo, Ajá. ¿no? Y puedes, nosotros cuando hacíamos nuestros ejercicios o maqueteamos, le decíamos. Exacto, ¿no? O las sea, hacíamos maquetas, no como maquetas. tal vez Ajá. la visión, exacto, para mostrarles la propuesta de acuerdo a la visión de lo que había dicho el director, ¿no? Ajá. ¿Cómo es tu acercamiento, digamos, en el mundo ideal o en ese shot particular o en ese efecto que donde sí has tenido como el tiempo, digamos, necesario para poder sí, digamos, plasmarlo, ¿no? O ofrecer una solución, pero con tiempo. O sea, ¿cómo sería tu acercamiento a una solicitud? No sé si tengas por ahí algún ejemplo que nos puedas compartir. Hicimos hace algunos meses una cosa de unos teléfonos celulares y tenían un efecto que yo en las juntas, cada vez que los escuchaba hablar al director, el productor y la gente del estudio, se ve que era una cosa que no quería tocar nadie porque no sabían cómo resolverlo, ¿no? Ya. Y entonces el problema que yo veía, o sea, bueno, pues es que pues iba a ser un problema entre ellos, ¿no? Pero pues iba a ser también para mí, porque ya iba a llegar el día de la filmación y no sabíamos cómo hacerlo, el famoso efecto. Entonces, pues sí agarré y les dije, pues, ¿saben qué? Les voy a hacer una prueba, y agarré en mi casa, hice medio una tela con unos track points y la fotografié con mi teléfono y les hice la prueba y ambas partes quedaron así como que, ok, ya te entendimos qué es lo que quieres hacer. Pues yo creo que esa es la forma de hacerlo, porque no involucraba tanto tiempo y tampoco querían hacer una tela simulada, y entonces era una solución más 2D traqueada con una tela y funcionó bien. Todos quedaron, o sea, su reacción fue positiva, y así lo hicimos en la filmación, pero ya en grande, ¿no? Con un rig y una tela ya como más o sea, que la podían manipular en cuestión de tiempo y para dónde se movía, ¿no? Esa me resultó una experiencia muy grata para mí, porque creo que serví más de lo que comúnmente pasa, ¿sabes? O sea, como que aporté un poco más, ¿no? Al proyecto. Claro. Y pensaríamos, ¿no? Que como desde la parte del punto de supervisor, lo que quieres, y suena como irónico, es que realmente no los usen, ¿no? Exacto. O sea, lo que quieres es que, o sea, que se use lo menos para que se resuelva, porque nada va a ser mejor, o muchas de las veces, que lo físico, lo real, ¿no? Y entonces esta solución que propones para este ejercicio en particular, pues es mucho más creativa, en cuanto a tiempos de producción mucho más rápida, o sea, cumple con los requerimientos que es, a final de cuentas, cumplir con la historia, lo que está pidiendo el guión, ¿no? De resolver eso, ¿no? Que se vea bien. Ajá. Y que cumpla con la historia principalmente, ¿no? Y eso está bien padre. Exacto. Entonces sí sientes que estás aportando a la historia, ¿no? Eso me gustó mucho. Claro. Y en ese caso es lo contrario del otro, ¿no? Totalmente me hicieron caso, ¿no? Era otra actitud. También entiendo que pues nadie se aventaba al ruedo a dar una solución, ¿no? Pero pues de pronto también lo tienes que hacer, ¿no? Sí. Oye, Julio, y sobre eso, ¿qué tan importante, como tú lo dijiste ahorita, la comunicación, ¿no? Pero no sé, es que yo me acuerdo en muchísimos momentos, y no sé, seguramente te ha pasado, y no sé si tengas algo en relación a esto, de lo que te voy a platicar, que esta experiencia de hablar en el momento indicado, ¿no? Porque a veces cuando no hablas o no dices o no haces la mano cuando tienes que decirlo, pues ellos continúan en su tren porque tienen una idea en la mente. Me refiero a directores, fotógrafos, de lo que se tiene que lograr. Y a mí me pasó un par de veces donde sí dije, ¿por qué no dije lo que yo pensaba? Sí. Y no es que haya quedado mal, ¿no? No es que haya quedado mal, solamente creo que pude haber aportado algo, pero tal vez por la situación que se vivía en ese momento de estrés, porque también mucho de lo que tú mencionas, ¿no? De como leer, es saber en qué momento vas a entrar a decir como tu opinión, ¿no? Ajá, exactamente. ¿No te ha pasado algo así, Julio? Sí, me ha pasado varias veces. Sí, que ya es como, literalmente ya estás viendo cómo el tren se está yendo y tú te quedaste en no te subiste, ¿no? Y sí se siente feo. Y es lo que tú dices, no quiere decir que está mal, pero pudo haber quedado mejor, a lo mejor era más fácil de otra forma, ¿no? Pero ya
Sí pasa, me pasa muchas veces, seguro. Ok, esto es lo que callamos los supervisores. Exacto, deberías de hacer un nuevo podcast que se llame Lo que callamos los supervisores. Exacto, pero yo creo que, mira, mientras tengas un shooting board y puedas platicar las cosas con el asistente de dirección, las puedes platicar antes. Inclusive yo ya voy y les digo, oye, esto hay que hacerlo así porque si no, mira, no va a jalar. Y te lo agradecen porque ya tienen la información desde antes, ¿no? Creo que es mejor a que en el momento le digas, oye, ya están grabando y que le digas, oye, le faltan unos track points, ¿no? Oye, ¿por qué no cambiamos el green screen por blue screen, no? Eso sí se vuelve un drama, ¿no? Que a lo mejor ahí es cuando dices... te quieren cortar la cabeza. No, mejor ya me quedo callado, ya que lo hagan con el azul, ni modo, ¿no? Sí, también creo que tienes que ser pertinente, ¿no? Uh-huh. Y habrá veces que sí lo vas a tener que decir en el momento, ¿no? De plano esto no sirve y sí, se va a armar ahí, pero pues ni modo, ¿no? Sí, exacto. Está padre. Que duela lo menos, ¿no? Creo que esa expresión es buena. Ajá, que duela lo menos, exacto. Es como... Está padre. A mí en mis primeros años como compositor, a mí no me gustaba ir al set. Yo odiaba que me mandaran al set, porque además yo siempre fui más introvertido y no hablaba mucho en el set y nada más estaba sentadito ahí como no sabía ni cómo era la estructura dentro de un rodaje, ¿no? No entendía los papeles o sea, entendía lo que hacía el fotógrafo y el director, pero todos los demás no entendía qué estaba pasando, ¿no? Y hace poquito fue que le empecé a agarrar más el gusto. De hecho, me gusta mucho ir a las filmaciones. Lo encuentro muy enriquecedor. Me gusta estar con la gente y platicar con ellos. Me gusta hablar con los de arte. Es lo más padre que puede haber, ¿no? Sí, cambió mucho mi actitud con respecto a los rodajes. Cuéntame eso, o sea, ¿cómo fue tu primera experiencia en set? O sea, cuando la primera vez que tuviste que tomar una decisión, ¿cómo fue eso? No, pues no me acuerdo. No me acuerdo, Mitch. O de esas situaciones donde... No. O de esas primeras veces donde te tenías que tomar la decisión, digo, no exactamente la primera, ¿no? Pero, o sea, algún recuerdo que tengas de alguna decisión como complicada siendo relativamente primerizo. Pues lo que hacía es, por ejemplo, le pedía las cosas a las personas menos indicadas, ¿no? Entonces me mandaban por un tubo, ¿no? Por ejemplo, el gaffer o iba y les pedía directo que movieran tal luz, ¿no? Y entonces me quedaban viendo como que, ¿tú quién eres, no? A nosotros nos tiene que decir el fotógrafo. Y yo no entendía por qué no me querían ayudar. Hasta ahorita entiendo que, pues, no, ellos ya tienen una serie de instrucciones y que yo no tengo por qué pedirles a ellos nada, ¿no? Tengo que dar la vuelta, ir con el asistente de dirección para que él a su vez le diga, ¿sabes? Es como un ejército, ¿no? Porque de otra forma no funcionaría un rodaje, ¿no? Se saldría de control todo, ¿no? Entonces al principio me mandaban a volar, pero muchas veces, ¿no? Porque no sabía cómo pedir las cosas. Inclusive hasta me lo tomaba personal, decían, no, es que no me quieren ayudar, no sé qué. Pero no es personal, simplemente tienen su organización, ¿no? Tienen una jerarquía. Sí, hablar con las personas correctas y los departamentos correctos. Ajá. Porque igual que como en el mundo de la postproducción, ¿no? O sea, te sirve el entender el panorama aunque no lo hagas para saber tal vez cómo mandar o cómo te va a llegar el material, ¿no? Y lo mismo pasa en el set, ¿no? Es entender un poquito de lo que hace cada quien porque sin duda en algún punto vas a requerir ayuda de vestuario. Claro, de escenografía, claro. ¿no? Entonces entender quiénes son las cabezas. Ajá, exactamente. Y igual les pasa a ellos no entienden nada de postproducción, ¿no? Realmente creen que la computadora lo hace todo, no sé. Es muy raro, ¿no? Pero sí es, digamos, para nuestro oficio, pues es importante entender más de producción, entender de fotografía, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Sí saber de composición, pero pues sí es que hablar el idioma del fotógrafo, ¿no? Y tienes que entender muchas cosas de luz y de lentes, ¿no? Porque, o sea, igual no lo necesitas, no es completamente necesario, pero si lo sabes, te va a ayudar muchísimo, ¿no?
a hablar mejor Claro. el idioma de ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que platicabas un poquito o comentábamos sobre la parte de ir con de improvisar, que no era improvisar, sino era ¿cuál fue la palabra que determinamos que era? No, tampoco es ceder. No, Es pues es ser flexible, ¿no? Creo que quedamos, ¿o no? Eso es, el ser flexible, ajá, sí, exacto, justo esa, es cómo analizas o cómo es que llegas o cómo es que resuelves una situación imprevista. Seguramente te ha pasado que de repente salen con algo que no estaba dentro del plan, ¿no? Y en este ser flexible es como, ok, ¿qué problemas compras y qué no compras? No sé si tengas ahí como alguna experiencia en particular donde te cambiaron toda la jugada y dijiste... ¿Y ahora cómo lo vamos a resolver? ¿O esto no estaba en mi mente? Pues, si, digamos, ¿no? Estás en... El plan A era blue screen, cámara amarrada, ¿no? Y llegas y ya es... Ajá. No hay blue screen y la cámara se va a mover, ¿no? Y te lo acaban de decir, ¿no? Ya están apretando record y ya están grabando. Pues en ese momento... Pues tienes que pensar cuál es la otra solución. Van a tener que hacer un 3D tracking. Entonces, pues en ese momento les pides 1 minuto y te pones a pegar marcas de tracking o algo que ayude a, precisamente lo que te decía, a que no sea tan doloroso el golazo, ¿no? Que haga más fácil que pues bueno, yo sé que no les va a gustar que hiciera un efecto, que el plan era hacerlo con la cámara amarrada y de pronto ya la están moviendo. Pues sí, todo el mundo se asusta, ¿no? Pero... Pues en el momento tienes que hacer que sea... pues ok, entonces ahora va a ser un 3D tracking, pues entonces ponte a poner a pegar crucecitas en 1 minuto para que podamos seguir, ¿no? O tratar de hacer algo para eso, para ponerle vaselina, ¿no? A la cosa, ¿no? Sí, justo eso. A lo mejor somos más parecidos... exacto. No, somos más parecidos a qué, perdón. Iba a decir un proctólogo, pero bueno. Luego pensé que no iba por ahí, creo. No, pero se entiende el contexto de la situación. Porque sí, o sea, quienes han estado en set y tienen que tomar decisiones, pues obviamente, ya tú ya has dado ahorita durante el transcurso de la plática muchas, no pistas, sino muchas notas de lo que implica estar ahí, ¿no? O sea, se pasa presión, hablar con las personas indicadas, entonces hay que sobrellevarlo todo de la mejor manera, ¿no? Y mantener la calma. Te iba a decir ahorita, por ejemplo, o sea, ahorita ya nos platicaste que la persona clave en set es el asistente director, ¿no? Pero ¿cómo la llevas con, por ejemplo, con dirección o con director de fotografía? Digo, ahorita ya nos diste un par de notas, pero... no sé cuáles han sido tus experiencias con ellos. Pues es que depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos donde la química es increíble y hay proyectos donde pues realmente no acabas de conectar a lo mejor con el fotógrafo, ¿no? Pero pues tampoco es supongo que para él no se le hace necesario, ¿no? O a lo mejor tiene otras cosas que pensar, no sé, a lo mejor tiene, ¿me entiendes? O sea, tiene otras cosas que pensar, no tiene presión no sé, de que no tiene suficiente luz, o está pensando en otras cosas, ¿no? Y pues también hay que entenderlo, ¿no? Esa es la parte que me costó más trabajo, porque como te decía, no se me da mucho la cuestión con las personas, ¿no? Tal vez por eso ahora me gusta más, porque me ha ayudado inclusive a mí a desarrollar más ese tipo esa parte que no tenía, ¿no? Que me costaba más trabajo. Te entiendo. ¿No? Entonces, creo que por eso me gusta cada día y sí es como una escuelita, ¿eh? De verdad, cada día, un día antes de la filmación es como... Estoy acomodando mi mochila y ya llevo mis cuadernos y mis track points y mis no sé qué, y la cámara tiene pila. A ver, platícame de eso. Platícame de eso. ¿Qué llevas en tu mochila? O sea, ¿qué usas? O sea, todo. Digamos, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Qué hay en las herramientas? ¿Qué hay en la mochila de Julio? ¿O cuáles son sus herramientas básicas para hacer una supervisión? Yo creo que lo más... Y obviamente tienes que ir cubierto con todo, pero sí, hay? Pero no puedes llevar todo, ¿no? No puedes tener todo. Pero... Claro. Yo creo que lo más importante es llevarte una silla, porque si no, te la vas a pasar muy mal.
Entonces yo llevo una silla ahí plegable y con una bolsa y ahí llevo cintas de colores para hacer track points. Tengo una cámara de esas que toman 360 grados. Otra cámara de foto que tiene más resolución que la del teléfono. Pero muchas veces las cosas del teléfono también... Las cámaras del teléfono no están tan mal, ¿no? Una computadora por si tengo que hacer alguna prueba ahí en el set, ¿no? Es la otra. Te tienes que ser amigo de la gente de data, ¿no? Para que te estén pasando... tomas de la tarjeta o del video assist, ¿no? Para estar haciendo pruebas en ese momento, para que se sientan tranquilos, ¿no? De que sí está funcionando la cosa, ¿no? Cosas para tomar mediciones. Creo que, o sea, hablando de las cosas que llevas en la mochila, pues es que se trata mucho de... Creo que el papel del supervisor es recabar información, ¿no? Más información que solamente la que se está capturando con la cámara, ¿no? Sino muchas de las otras cosas que no se están viendo por medio de la cámara, ¿no? Como pueden ser referencias, medidas, texturas, todo eso que les pueda servir, que a lo mejor no lo usan, pero te puede salvar la vida de pronto, ¿no? Sí, nunca están de más, ¿no? Sí. Esos elementos. Pues sí es eso, o sea, llevas cosas que sabes que te van a servir para poder recabar datos o para hacer más fácil la medición de las cosas, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahora que platicabas un poquito, digo, está interesante esta parte porque creo que hemos tenido un par de pláticas con un par de supervisores, entonces podríamos hacer nuestra mochila ideal, porque obviamente tú dices unas cosas, otro dice otras cosas, y obviamente nunca va a ser suficiente, pero también hay que considerar que a veces es un equipo de una sola, ¿no? De una sola persona, claro. Entonces tampoco eso puede hacer con un mochilón porque... Exacto, o estás concentrado en lo que está pasando en cámara o en set o tomas tus medidas o pides tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo hablas con esa parte, por ejemplo? Yo tuve mi maestro de supervisión es un supervisor inglés que él me contrató como su asistente para una serie, entonces estuvimos trabajando 5 meses en Guadalajara, en Puebla, pero lo primero que hizo el tipo fue... me dijo, mira, esta es la VFX bag. Era una bolsa de ese tamaño que pesaba como 10 kilos. Y lo primero que hizo fue, ábrela, saca todo y me haces una lista de todo lo que viene ahí. Y yo era de, o sea, ¿como para qué, no? No, pues ¿cómo para qué? O sea, estaba buenísimo porque yo estaba viendo todo lo que traía en la... O sea, estaba reconociendo todo lo que traía en la bolsa, ¿no? Pero fue increíble ver todo lo que traía, ¿no? La maldita bolsa la acabé odiando acabando el proyecto porque, te digo, pesaba muchísimo. O sea, cargar esa cosa y estar en las dunas y en la playa, era realmente... Acababas exhausto, ¿no? Pero este cuate traía... Claro. Todo, o sea, traía hasta cosas medio absurdas, ¿no? Traía unos LEDs que dizque para hacer track points, que yo nunca vi que los usara, pero pues ahí los traía. Traía... cintas para medir, traía como 3, una láser, una como la que todo el mundo conoce, las famosas esferas, cartas de color. Todo el mundo me veía con la esfera y se reían porque la verdad es que no la usábamos, ¿no? Traía una cámara 360, me hacía tomar fotos con la esfera desde la cámara con la que estaban rodando. Las cartas de color, además hacer backups con la cámara de 360 y con una Canon, con una cabeza que giraba. O sea, tenía todo lo tenía por cualquier cosa. Me decía, es que no sabes en el momento que no te va a servir nada más la tita o... Entonces me hacía hacer todo, ¿no? Que eso me sirvió mucho porque me hacía trabajar de más, pero pues me estaba haciendo hacer ejercicio, ¿no? Entonces, claro. Eso estuvo muy bueno. Y pues sí, como tú dices, cada supervisor, pues sus bolsas son diferentes, ¿no? Supongo que hay gente más práctica, ¿no? Y que realmente van y que en la chamarra traen todo, ¿no? O estas personas que traen
todo, ¿no? Me acuerdo, alguna vez vi un tutorial de este cuate Hugo Guerra que decía que se traía playeras, ¿no? Para cambiarse y desodorantes y toda la cosa, ¿no? Entonces, pues sí. Sí. Supongo que... Ok. Digo, no, está padre. O sea, allí asististe al supervisor de efectos y tú le ayudabas. Ahora sí que entra al set, coloca, y andabas tú. Él estaba más bien, él estaba okay. como todo el tiempo haciendo más trabajo de oficina, conectando, hablando con los diferentes estudios que iban a hacer los efectos, organizando como que les llegara el material y toda la cosa. Y pues él realmente me mandaba, me decía, a ver, vamos a hacer esto, y vas y necesito las fotos de esto, y pues me mandaba. Y él mientras seguía haciendo cosas más de oficina, ¿no? Ok. Oye, Julio, y por ejemplo, para encontrar esos tiempos para tomar tus medidas, porque pues sabes, obviamente todo el tiempo se están presionando, ¿no? Sí, o sea, no. ¿cómo es tu acercamiento para decir, oye, dame tiempo tengo que hacer esto? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo te va en ese sentido? Porque sabes que obviamente producción se siente pisoteada porque le estás quitando su tiempo, ¿no? Sí, pero al principio me mandaban mucho al carambas. O sea, me decían, no, ya vamos a mover ahorita todo, no tenemos tiempo. Y se iban, ¿no? Y movían las luces y todo. Pero entonces ahí es donde aprendí que pues tienes que ver para adelante, ¿no? Tienes que ver el shooting board y ahí mismo vas a saber. Inclusive puedes hacer las cosas antes, ¿no? Les puedes pedir muy amablemente que si ya tienen la iluminación ahí, pues que la prendan y que te dejen hacer tus fotos 360 grados o algo. O sea, hacer lo posible para no hacerlo en el momento que ellos están haciendo otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor... Sí, como lo dices, anticiparte, ¿no? Tienes que ser como un ninja también al mismo tiempo, ¿no? Tienes que estar ahí como entre las sombras, ¿no? Y tú sacando tus fotos ¿no? Sin tratar de hacer el menor desorden, ¿no? Ahí. Que no se den cuenta que estuviste ahí. Exactamente. Solamente cuando ya están metidos ¿No? en problemas y que empiezan a decir que dónde estás y que por qué no fuiste al baño, ¿no? Y que ahorita ya se está incendiando la situación, ¿no? Sí. Claro, justo pasa eso, ¿no? No te ocupan, pero hasta que decides hacer algo es cuando te llaman. Sí, y pues sí, está padre. Yo creo que me gusta mucho la chamba de supervisor. Oye, Julio, y por ejemplo, la has mencionado y la hemos escuchado ya ahorita varias veces, esta parte de, pues sabemos que el corto tiempo, entonces eso hay un rush con producción y pues sin duda hay estrés, ¿no? Hay estrés y presión en el set. ¿Tú cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo le haces o qué te ha ayudado a ti mantenerte, digamos, neutral, ¿no? Porque pues, obviamente tienes que dar una cara, de que todo está bien, amable, ¿no? ajá, pues sí. Y que todo está controlado. Ajá, exacto, pero pues obviamente estás en llamas, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con esa parte? Híjole. Cuando las cosas no salen como lo planeado, ¿no? Y entonces obviamente dices ser flexible, pero, o sea, no sé, ¿tú cómo lidias con esa presión después o con ese estrés? Trato de no... Claro, creo que el problema es que si ves que ya salieron las cosas diferente a como se habían planteado, lo mejor que puedes hacer es tratar de sacarle el mejor partido al plan B, ¿no? A lo que voy es, en lugar de preocuparte, pues mejor ponte a hacer cosas que sepas que les van a funcionar a la gente que va a hacer el efecto. O tú mismo, ¿no? Como empezarte a preguntar, ok, sí, ¿cuál va a ser el problema de hacerlo así? O sea, realmente mucho de la chamba de efectos visuales, sino que la mayoría es solucionar problemas, ¿no? De producción, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que vemos de animación y Iron Man y todo está padrísimo, pero lo que no vemos es exactamente esas cosas invisibles que fueron a arreglar las cosas que no quedaron como se habían planeado, ¿no? Para que luego le puedan poner encima el Iron Man, ¿no? Claro. Sí, es muchísima chamba ¿no? de arreglar cosas de producción. Claro.
de cuestiones de actuación, o que si la persona no estaba parada en el lugar correcto, o... ¿Me entiendes, no? Traía descosido de aquí el vestuario, o no sé, el cabello no les gustó. De ese lado es muchísima chamba la que hay, ¿no? Y va a seguir habiendo. Sí. Porque con todo y los machine learnings y todas esas cosas, pues sí están padres, pero no son mágicos, ¿no? Sí. Te facilitan las cosas, Sí, ¿no? sí, Pero sigue estando lejos, ¿no? yo creo que sí está lejos, ¿no? Todavía no hay nada como el ojo, el ojo humano. No, porque o sea, además falta ese las criterio. situaciones, los problemas o los desafíos en postproducción siempre son diferentes, ¿no? Cada proyecto es diferente. Por más que sea un blue screen, claro, y donde una persona vuela y todo, siempre el reto es diferente, ¿no? Entonces yo veo difícil que una máquina sea capaz de hacerlo automáticamente, ¿no? Con tantas variables, ¿no? O le tendrías que alimentar un montón de datos de todo lo que estuvo pasando y por qué, y no sé, yo lo veo complicado, ¿eh? Pero está padre, ¿no? Sí, claro. Hay un montón de cosas ahorita yo en el software que uso es Flame, y ahorita pues trae unas cosas por ejemplo, que te reconoce caras, ¿no? Y si quieres hacer maquillaje, por ejemplo, a la hora de estar haciendo los compuestos, te reconoce la frente, los pómulos, la nariz, la boca, te saca los mates automáticos para que tú ya nada más le apliques un maquillaje ahí digital, ¿no? Está padrísimo eso, ¿no? Claro. Le tiran también más a poder hacer, no sé, a lo mejor eliminar el rotoscopio, ¿no? Pero pues también lo veo difícil, ¿no? Sí creo que lo logren hacer, pero yo creo que le falta un ratito, ¿no? Sí, claro. Digo, está padre lo que viene, pero sin duda todavía le falta mucho, porque sí, competirle al ojo y al criterio humano. Exactamente. Está complicadón. Y todas las variables que hay en la producción a la hora del rodaje, ¿no? Son muchas variables, sí, ¿no? Sí. Sí, claro. Hoy has tenido un momento donde justo esas variables, donde hayas tenido que improvisar, así como duramente. Sí, muchas veces, o sea, empiezo a correr como loquito para pegar crucecitas, ¿eh? Y yo sé que les da risa. Ajá. Porque sí me veo muy desesperado tratando de poner una cruz donde creo que funciona más, ¿no? Y luego te mueven el ángulo de cámara, ¿no? Sí, y salgo corriendo y a ver el monitor, y sales corriendo y la mueves, y le dices que si más arriba o más abajo, y ya, ¿no? Y salte, porque ya no hay tiempo, ¿no? Está padre, creo que también está padre que te vean que estás haciendo algo, ¿no? Por lo menos estás tomando fotos o algo, ¿no? Que ni siquiera van a usar, ¿no? Pero ahí estás como científico en campo, ¿no? ¿Te ha pasado, Julio, que internamente no sepas la respuesta a lo que te están pidiendo? Seguro. Sí, seguro. ¿Y cómo te ha ido con eso? Ay. No tengo un ejemplo ahorita. Pero sí, muchas veces. No, pues obviamente no. Sí. Es que, por ejemplo, yo te platico, o sea, a mí, incluso a Abraham, nos pasó muchas veces eso, ¿no? Porque pues sabemos que, como tú lo dices, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tienes que improvisar en este mundo de la flexibilidad, ¿no? Uh-huh. Donde van pasando muchas cosas y todo va cambiando, ¿no? Entonces, obviamente, más, ahorita en particular no me acuerdo de una situación así, pero claramente la hemos vivido, ¿no? Y para nosotros la solución más factible muchas de las veces fue solamente mostrarnos seguros ante producción, porque lo que menos quieres, claro, es que caigan como en caos, ¿no? Tú no quieres generarles un peso más de lo que ellos ya traen en mente, ¿no? Entonces, digamos, en esa situación de no saber tal vez cómo está, obviamente te respaldas, como lo mencionamos, ¿no? Tu conocimiento y tu experiencia, ¿no? Ahorita que lo dices, dale. Creo que cuando me ha pasado eso,
es porque ya es una situación que de verdad no estaba contemplada, que ya es un evento que ya se salió de control. Y lo que sí hago es inmediatamente me comunico con mi productor, o sea, con el productor de la casa de efectos o de post. Okay. Porque creo que ahí ya es cuando se llega a un tema donde yo ya no puedo entrar en pláticas con ellos porque yo no manejo los presupuestos, yo no sé qué tan flexible es el calendario que tienen. En ese momento los pongo en contacto y que lo platiquen ellos, ¿no? Porque seguramente va a ser una cuestión de o que les van a querer cobrar un extra por resolver una situación que no estaba planeada y que va a requerir de mucha más chamba, ¿no? Y de manos para poderlo sacar, ¿no? Sí, lo has dicho bien, o sea, es comunicarte con las cabezas, ¿no? Necesarias, porque claramente muchas de las veces quisieras mandarte tú solo, ¿no? Pero eres parte de un gran equipo, ¿no? Y entonces no puedes tomar tú ciertas decisiones como bien lo mencionas. Sí, o de plano, yo creo que sí, también se vale, pues le hablas o le mandas un WhatsApp a la persona que es el encargado del proyecto, ¿no? El que lo está lidereando, ¿no? Oye, está pasando esto, ¿cómo ves, no? Y entonces él ya te dirá, pues si estamos en broncas, o no hay bronca porque tenemos estas herramientas o lo que sea, ¿no? Pero sí, creo que tienes que levantar la mano, ¿no? Porque, o sea, sí tienes que apoyarte de alguien, ¿no? Porque como tú mismo lo dijiste, sí, no tienes todas las respuestas siempre, ¿no? Por más que yo sepa, porque mucha de mi carrera ha sido hecha en la parte de arreglar problemas de la producción, pues de alguna forma yo sé que se puede hacer todo, ¿no? Será una cuestión de tiempo y de dinero, sí, ¿no? Pero casi todo se puede arreglar, ¿no? Casi todo. Claro. Y lo has dicho bien, o sea, cuando llegas a este punto es porque algo realmente ya no estaba de plano planeado, ¿no? O sea, ya no estaba como... o sea, llegaste a ese punto porque algo se quebró. Esa es una situación... fue improvisación de algo. Exacto, esa es una situación extraordinaria, ¿no? Yo creo. Más bien creo que sería un error, no, o sea, que tú te lo echaras sobre tus hombros y que tú te sintieras que eres el responsable de todo eso cuando a lo mejor no eres tú, ¿no? Fue una serie de eventos lo que nos llevó a eso, entonces pues hay que decirlo, ¿no? Porque si tú dices, yo me lo voy a cargar, híjole, pues ahí sí es cuando se puede poner complicadísimo, ¿no? Sí. Y ahorita que justo mencionas eso, o sea, a mí me pasó un par de veces que, digo, obviamente trabajar en televisión es diferente porque... pues la forma en que, o sea, hay presupuestos, pero la forma en que se maneja es un poquito, o sea, en este caso yo estaba en Televisa y sabía que había un equipo base con el que contabas para resolver, ¿no? Y tenías que resolver las solicitudes de producción, ¿no? Entonces sí, ahorita que justo acabas de decir ese ejemplo particular de que tú te echas la carga de, pues bueno, vamos a hacerlo, pero en este caso era un contexto diferente porque sabía que, o sea, digamos, teníamos un backup de artistas, de talento que podía resolver ese tipo de cosas, ¿no? Y pues nuestro cliente principal eran las producciones. Entonces, varias veces nos vimos como con esto de, pues ni modo, vamos a hacerlo, ¿no? Porque pues tú eres mi cliente y pues trabajamos para la misma empresa, entonces hay que hacerlo, pero fue comprar pues problemas nada más, ¿no? Resolvimos en ese momento, pero sabíamos que ese trabajo iba a ser un trabajo de 2 meses, de pura talacha, para resolver algo que tal vez se hubiera pudo haber sido resuelto de otra manera, ¿no? Ajá. Entonces, sí, o sea, pero pues bueno, hay 5 minutos, pero entiendo. 5 minutos del tiempo del rodaje se convirtieron en 2 semanas en postproducción, ¿no? Claro. Oye, Julio, ¿y cómo lidias, por ejemplo, con esta parte? Sabemos que esta industria es súper demandante. O sea, no sé si en particular, ¿cómo balanceas la parte, digamos, trabajo y vida? Porque sabemos que esto te absorbe, ¿no? Es muy demandante. ¿Cómo te va con eso? Pues, digo, de entrada no trato de... O sea, sería imposible estar yendo todos los días a un rodaje, ¿no? A menos de que estés en una serie. Uh-huh.
Sí. Pero no, acabas muerto, ¿no? Yo no puedo ir más de 4 días. O sea, acabo deshecho. Trato de hacer ejercicio porque pues tampoco soy... no tengo 15 años. Y lo bueno es que, o sea, lo mezclo entre ir al rodaje y luego me toca hacer chamba, o sea, de yo hacer la chamba, ¿no? Entonces, pues ya estoy en casa y, más tranquilo, ¿no? Y luego ya que me canso de estar en la computadora, pues sí, ya me quiero salir a un rodaje a conocer gente y pues sí, estar interactuando ahí con gente de verdad, ¿no? En el Zoom, ¿no? Pero pues sí, creo que es eso, ¿no? Bueno, en mi caso lo puedo mezclar las dos chambas, ¿no? También estar comiendo en la filmación, pues no está tan bueno, ¿no? Yo creo que sí, cada vez que salgo de una filmación, sí subo de peso, ¿no? Pero te digo, pues trato de hacer ejercicio, pues trato de descansar y... Sí, es que suele ser muy demandante y entiendo muy bien tu punto. Está para lo que dices de esta parte de... Pues que tengas esa chance, ¿no? De tal vez estar en set un rato. Ok, ya me llené de gente, ya hice lo que tenía que hacer. Voy a descansar tantito haciendo los compuestos, si es que el proyecto lo permite, ¿no? Entonces, ya te cansaste de eso, pues el proyecto que sigue, ¿no? Está muy padre como lo dices porque creo que quien ha podido experimentar esos dos mundos, pues tiene ese chance como de brincar. Y es como... Digo, a mí me gusta esa parte o en su momento me gustaba tratar de llevar artistas al set cuando se podía. Ajá. Para que también se tuvieran como otra idea, ¿no? Y creo que ayuda mucho eso que tú dices, bueno, ahorita que tú lo puedes lograr hacer, ese balance, Sí. Porque también te da mucha visión de muchas cosas. Sí, seguro, ¿eh? Yo creo que es importantísimo por lo menos una vez de tu vida ir a un set. Y para ver ahí lo que sucede y por qué suceden así las cosas, ¿no? Te digo, bueno, yo lo odiaba. Yo lo odiaba porque se me hacía aburrido y no decía, pues, ¿qué hago aquí, no? Pero pues también estar viendo la cámara y luego platicar con el fotógrafo y, ¿no? Pues estar viendo cómo se mueven todo el mecanismo, pues está padre. Tal vez un poco aburrido cuando no tienes tal vez una tarea ahí, ¿no? En particular. Exacto. Entonces estás, o sea... Tal vez la primera vez es divertido, ¿no? Pero cuando tienes... O sea, realmente la gente que está haciendo algo en particular está como en ese rush, ¿no? Pero tú lo estás viendo desde afuera, entonces tú no estás como en ese mismo canal. Muchas veces como espectador, ¿no? Cuando no tienes como una misión. Pero como tú dices, es interesante también ver todo cómo se mueve. Pero también estar viendo cómo se mueve todo durante 8 horas, para algunas personas puede ser pesado, ¿no? Pues sí, seguro. No, oye, Julio, pues está increíble esta parte que nos has platicado. Sin duda, ahí tenemos muchas notas que hacer para toda la banda que principalmente se quiera como meter en este mundo. Creo que ahí hay muchas cositas en las cuales se pueden hacer apuntes. Y me gustaría en particular, viendo tu historial que es bastante amplio y tu experiencia, me gustaría que me platicaras un poquito de lo que fue The Filter FX. Me gustaría que me platicaras si se puede un poquito de esa experiencia. Pues esa fue... Ya ves que existe en la fotografía este triángulo de cómo fotografiar algo, ¿no? Y esa es la exposición, el diafragma y no sé qué, el ISO, no sé, no me acuerdo cuál era. Esa es otra parte que esa fue una experiencia diferente, que es la de tener un estudio, ¿no? Que tú ser uno de los socios de un estudio. Entonces, lo que me dejó esa experiencia fue la otra parte que no entendía, que es la de manejar un negocio, ¿no? Entender números, entender cosas que a lo mejor como artista tú crees que no importan, pero que son importantísimas, ¿no? Pues sí, entender más el lado de la producción, más otras responsabilidades, ¿no? que se necesitan, ¿no? Que a lo mejor yo estaba muy chavo cuando me tocó esa experiencia y no la supe aprovechar tanto, pero claro, me ha dejado pensando ya cosas más hacia adelante. Cosas que ahora puedo entender, ¿no? Muchas veces crees que solamente se trata de hacer las cosas
más padres que puedas hacer en un programa de composición, en un programa de animación, pero pues hay una bola de factores que te van a hacer más difícil o más fácil tu trabajo, ¿no? La verdad, después de esa experiencia, no sé si me aventaría el tema de tener una compañía o un estudio pequeño, ¿no? De postproducción. Y es que está bien interesante como dices, ¿no? O sea, bueno, aquí lo mencionamos mucho, esta parte de que no todo el conocimiento sirve, ¿no? O sea, de lo que sea. Y obviamente sí es mucho más enfocado. Entonces creo que está bien padre de tu lado el hecho de que tienes una formación como compositor, ¿no? Uh-huh. Que hayas tenido la experiencia de conocer los números, ¿no? De que es una empresa, ¿no? Y luego la parte, o sea, te da un panorama mucho más global, ¿no? O sea, de todo, de la tarea que actualmente haces, ¿no? Que es supervisar, ¿no? Entonces, o sea, sí te da como un panorama mucho más amplio el haber tenido esas experiencias. Sí, entiendes más cómo funciona todo la máquina, ¿no? Toda la maquinaria. Sí, o sea, hablamos de la parte importante de conocer los procesos, ¿no? Tanto los procesos de postproducción, de conocer los procesos de set, hables de las personas con las que te tienes que dirigir, y pues aquí es como conocer los procesos más bien como de cómo se mueve la industria, ¿no? O qué es lo que se requiere, o qué es lo que se necesita. Entonces, creo que eso sí, sin duda te da un panorama. Ya nomás me faltaría trabajar en una agencia, ¿no? Para entender a los creativos. Pero eso va a estar complicado. Me voy a volver creativo ahora. Bueno, lo puedes hacer, ya pasaste por demás, vas a estar más completo. Exacto, ser productor de agencia, ¿no? Sí. Oye, platícame un poquito de esto, Julio. O sea, ahorita quise tomar el tema de Filter justamente por la parte que, pues, como tú lo mencionaste, fuiste ahí como cabeza de cómo había sido esa experiencia. Pero cuéntame un poquito más atrás sobre esta parte vienes de una formación de diseño, ¿correcto? Sí, yo estudié diseño. En la época donde yo me metí a todo este rollo, no había escuelas ni de animación, ni de efectos en México. Eso no existía. Lo más cercano era estudiar comunicación o algo que tuviera que ver con cine. Pero vamos, no había una escuela de efectos visuales. Yo creo que ni siquiera se les llamaba efectos visuales. Eso era postproducción nada más, ¿no? Entonces yo me empecé a meter, te digo, estudié diseño, yo dibujo, como que era un chavillo muy metido en la cosa de lo creativo, ¿no? Y dibujaba. Me empecé a meter con las computadoras, obviamente, con los videojuegos, y luego de ahí vi que podías hacer otras cosas, ¿no? Que había programas para dibujar, que había programas para hacer animación 3D, desde muy chavito tuve mucha curiosidad de todas esas cosas. Entonces fui aprendiendo yo solo. Empecé a tener experiencias con equipos más capaces. Pues sí, soy más autodidacta, yo creo, ¿no? O sea, en comparación en este 2021, donde ya hay muchas escuelas, ¿no? Que te enseñan todo este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor no te enseñan todo, pero vamos, a lo mejor la parte técnica, ¿no? Te enseñan a usar un software, ¿no? O cierta técnica, ¿no? Pero sí me tocó. Tal vez en mi época creo que si tú querías estudiar algo parecido, pues tenías que ir a Canadá seguramente, o a Los Ángeles. Sí. Creo que ya existían cosas de animación, ¿no? Pero no, a mí me tocó aprender solito. Leer mucho. Y por ejemplo, ¿cómo es que llegas al mítico New Art? Tengo curiosidad ahí, o sea, ¿cómo es que llegas? O sea, tal vez en la carrera que era lo más cercano en ese momento, ¿cómo es que llegas a esa, o sea, llegas al Flame, ¿no? O sea, como asistente. Antes de New Art estuve trabajando en varios estudios chiquitos. O sea, más chiquitos que New Art. Porque en esa época solamente existían 3 casas de postproducción en México. Era New Art, Virgin y, no sé, Quali o una cosa así, ¿no?
Eran los 3 lugares donde claro. hacían... Sí. Que eran lugarzotes, ¿no? Que hacían comerciales así de forma industrial. No estaban trabajando 24 horas y... sí, eran los negociazos. Sí. Pero ya había casas más chiquitas de que hacían cositas con... En esa época había... Tú no conociste la Commodore Amiga, ¿verdad? ¿O no sabes qué? De nombre nada más. De nombre y de imagen en Google. Exacto. Sí, había... Creo que una vez en la basura, ya después... ¿Cómo crees? Ya... Pero ya era de desperdicio. Alguna vez cuando la vi que cuando estaban, o sea, en tele tenían todo un lugar de, pues ya de equipo. Ya en Televisa, ¿no? Seguramente usaban el video toaster y no sé qué. Sí, exacto. Pero lo vi en el 2017, entonces ya tenía mucho tiempo y estaba, pues hay que llevarlo. Pues hay cosas que se habían quedado en oficinas, ¿no? Sí, yo aprendí muchas cosas, o sea, lo que me permitió meterme a aprender cosas de 3D y de programas de animación, bla, 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 fue con la famosa Commodore Amiga. Y estuve trabajando en una casa de postproducción que se llamaba Sincronía. Sí, creo que era Sincronía. Y otra casa que estaba aquí en la Cuauhtémoc. Pero bueno, ahí conocí a Miguel Gómez, que él ya era operador de Flame and New Art. No sé qué hacía. Estaba visitando a Eduardo Mendoza, creo. Y él me platicó del Flame. Cuando él me platicó lo que hacía esa máquina, o sea, yo pensé que me estaba vacilando, porque, o sea, imagínate, era en esa época una de esas máquinas costaba $1 millón, ¿no? Y corrían una computadora que era del tamaño de un refrigerador, literalmente, ¿no? Entonces podías hacer cosas que eran así de... No, en las computadoras personales eso no existía, ¿no? Y pues me di una vuelta, conocí el lugar y pues les dije, yo quiero chambear aquí, ¿no? Me acuerdo que me dieron el manual del Flame, que era un ladrillo de ese tamaño, y en una noche me lo leí todo. Al otro día llegué y ya sabía usar o ya tenía idea de lo que hacía la cosa esta, ¿no? Y pues de ahí ya me seguía no hacía tanto trabajo. La verdad es que me daban muchísimo tiempo para estar ahí metido jugando con esas cosas. Qué padre. Fue una muy buena oportunidad para mí. O sea, me la pasaba noches ahí metido jugando con estas máquinas. Qué increíble. Sí, seguro. Y... Sí, digo, qué padre tener esa oportunidad. Sí, porque además te digo que mi parte de tratar con la gente no era la mejor, ¿no? Que además en ese tipo de trabajo pues necesitas interactuar mucho con los clientes, estás en una sala, entonces pues sí requieres de una cosa ahí pues como de vendedor, ¿no? Para estar tratando con los clientes, ¿no? Con el director, con las personas de las agencias, ¿no? Los creativos, bla, bla, bla. A mí no se me daba mucho eso. Espero que se me dé más ahora. Pero sí era muchísimo, era muy introvertido, ¿no? Me costaba muchísimo trabajo tener esas sesiones, ¿no? Pero me encantaba el equipo, lo que podías hacer con ese software, ¿no? Claro. Y bueno, pues después de muchos años, pues creo que he adquirido más cuestiones de cómo tratar a la gente, ¿no? Cómo hablar y cómo venderles tus ideas, ¿no? O lo que estás pretendiendo hacer, ¿no? Sí, claro. Y pues ese fue mi paso en New Art. Era una escuelota eso. Era una escuelita así. Te digo. Yo la agarré como escuela. Sí, y es que, o sea, obviamente, digo, te preguntaba por eso porque sabemos que de ahí salieron muchísimos artistas, ¿no? O sea, fue la cuna de muchísimas personas ahí, ¿no? O sea, pues sí. Sí, seguro. Como quién iba a Perdón, ¿ibas a comentar algo? No, pero además era otra época, ¿no? No había... O sea, estaba en pañales, ¿no?
Era bien poquita gente la que tenía acceso a esas cosas, ¿no? Tal vez solamente en Televisa ya también tenían ese tipo de equipos, ¿no? Pero si eran así, los podías contar con las manos, ¿no? Claro, es que digo, lo menciono porque te iba a decir que, o sea, me gusta preguntar porque obviamente como a nosotros no nos tocó, pues me gusta saber más o menos como en qué contexto, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces vas hilando como cosas y vas conociendo un poquito más de la historia de lo que estaba sucediendo, ¿no? Ibas a agregar ahorita algo, Julio. Es que lo que está interesante de esa época es que había, te digo, habían muy poquitos lugares y era muy caro ese equipo, pero al mismo tiempo fue la época donde se vino esta explosión de softwares corriendo en Windows y como que todo se volvió digital en ese momento. Exactamente fue ese momento donde todo se volvió digital. Empezaron a salir las cámaras digitales que a nadie les gustaba, los editores no lineales, porque antes todo se editaba con máquinas con cinta, ¿no? Fue un cambiazo, ¿eh? O sea, se transformó todo, ¿no? Y entonces eso dio entrada a que empezó a llegar muchísima más gente que tuvo acceso a todas estas herramientas, ¿no? Porque pues, literalmente podías ir al centro y comprar una versión de After Effects, ¿no? Y correrlo en tu PC y aprender en tu casa, ¿no? Que antes no hubieras tenido esa oportunidad, ¿no? Pues llegamos a como estamos ahora, ¿no? Que ya todo el mundo tiene acceso a las herramientas, ¿no? Tal vez siguen siendo caros algunos softwares, pero nada que ver con lo que costaban en esa época, ¿eh? Sí, no, como tú dices, ¿no? O sea, un maquinón de $1 millón, ¿no? Entonces, y cuando te platican de los precios, pues obviamente pues era inalcanzable, ¿no? O sea, que tenías que ser una empresota para poder costear esas máquinas porque pues, eran servidores enormes. Lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, antes hacer un programa, digamos, de radio o de televisión, o sea, si tú lo hubieras platicado en los 90s que lo ibas a estar haciendo en una laptop con un software que corre en el browser, pues no te hubieran creído, ¿no? Oye, Julio, y ahora con todo lo que nos platicas y ahora sigue siendo un poquito de un repaso de lo que ha sido esta trayectoria. Digo, sabemos que, por ejemplo, ahorita para llegar pues bueno, para ser un supervisor obviamente tienes que tener muchos años de experiencia pero pues obviamente todo lo que has visto durante esta trayectoria, pues digo, supongo que tú llegaste claramente por el lado de la composición, ¿no? Tuviste que hacer ahí una transición porque o alguien te llevó al set o tuviste que hacer presencia por alguna situación, ¿no? Pero analizando como eso, ¿qué dirías tú que podría ser como la forma más adecuada de ser un supervisor? ¿O cuál sería como tu perspectiva sobre cómo llegar a estar, digamos, en el set supervisando los requerimientos de producción en cuanto a la historia y los efectos visuales? O sea, ¿cuál podría ser como... ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué podrías agregarnos a esa parte de cómo llegar a ser? No creo que tengas que ser... O sea, no creo que tengas que pasar primero por ser artista de efectos visuales para luego poder ser supervisor. Creo que sería mejor, pero por ejemplo, cuate que te digo que fue mi jefe en una serie de televisión, él no sabía ni siquiera usar el Photoshop, creo, ¿eh? Pero tenía como... O sea, entendía muy bien la parte de fotografía, entendía muy bien como la parte de recabar datos, como de estar pensando hacia adelante siempre, como estar 2 pasos adelante de la gente de producción, estar escuchando muchísimo, ¿no? Él me metió esa idea de que, o sea, tú llegas a la filmación y tú pídete un radio, lo primero que haces es enchúfate el radio porque ahí vas a estar escuchando todo lo que está pasando en el rodaje. Ahí te vas a enterar de todo. Pues... Obviamente, entre más experiencia tengas con diferentes aspectos de lo que es una producción, pues es mejor, ¿no? Si sabes más de fotografía, de composición, de animación, no sé, todo suma. Todo suma, exactamente. Eso te va a volver un mejor supervisor, ¿no?
Pero... Ujú. Pero, o sea, sí creo que tendrías que ser una persona más ordenada y que sí, que efectivamente te interese el proyecto, ¿no? Que tengas la curiosidad Sí. de ver cómo se va a desarrollar este proyecto y los problemas que va a tener y cómo los puedes solucionar. Creo que tienes que tener eso, más curiosidad del proyecto, ¿no? Y que precisamente por eso estás ahí, es que porque lo estás tratando de llevar a un buen final, ¿no? Sí, y es que justo ahorita que mencionas eso, perdón por interrumpirte, Julio, me siento identificado con lo que mencionas, porque digo nada así rápidamente, mi formación fue netamente, o sea, yo caí en set todo el tiempo. Estaba supervisando, hacía supervisión de la previsualización en vivo para las producciones, porque la intención en ese momento cuando yo estaba haciendo eso era que todo quedara como live to tape, Oye, ¿no? oye, Mitch, lo que está pasando ahorita, virtual production, pero cuando dices caías, ¿por qué usas la palabra caías? O sea, porque te encontrabas... o sea, perdón, caí en set directo. O sea, digamos que yo no llegué o sea, estás diciendo en vivo. Ajá, o sea, vas a ver, mi formación fue directamente en set y no tanto desde una parte de ¿Cómo postproducción. crees? O sea, ¿no? tú empezaste al revés. Ajá, aunque mi formación, digamos, de carrera era, o sea, algo relacionado sí a la industria, que era animación y efectos visuales, nunca tuve como una formación 100% como de, en este caso, como de compositing, ¿no? Ok. Entonces, ahorita que dices, qué ese apunte que haces el apunte de no es necesario como... O sea, obviamente todo ayuda y entre mejor compositor seas, mejor vas a poder ser, tal vez tener una mejor noción en set, ¿no? Pero digamos que mi formación fue más desde set y poco a poco fui mudándome a la postproducción. En mi caso, lo que me dio un poquito fue más comunicarme, ¿no? O sea, soy bueno, considero, comunicándome con las personas y siempre podía como llegar como a negociaciones, ¿no? Y tenía noción y poco a poco fui aprendiendo de los compositores. Pero entonces, ¿cómo lidiabas tú en el set? O sea, ¿cómo...? O sea, tampoco es magia negra, ¿no? Pero... O sea, ¿cómo le hacías entonces? O sea, ¿platicabas mucho con las personas con los artistas y como para tenerlo muy claro? ¿O cómo hacías eso? Sí, digo, cuando entré, o sea, nos entrenaron para un sistema muy particular que se llamaba Prevision, que era tal cual previsualizar en set. Lo que querían hacer era una extracción. Tuvimos un entrenamiento de 2 semanas. Pero lo que voy es que antes de eso yo no había tenido un entrenamiento de estar en postproducción haciendo... o sea, todo lo fui aprendiendo. O sea, tenía nociones, tenía teorías, ¿no? Pero no prácticas tal cual de yo estar haciendo algo particular. Entonces, ahorita que mencionas eso, pues me siento como identificado con esta parte del origen, ¿no? Porque a mí en lo particular es algo que o sea, sí me gusta el compositing, pero no soy algo de lo que yo sea fan, ¿no? Me gusta el set, ¿no? Entonces, a lo que voy es que me hace mucho sentido lo que dices. Y entonces, digamos, mi formación fue más desde set y poco a poco fui aprendiendo de la postproducción porque pues tenía contacto con artistas, fotógrafos, iluminadores, y entonces todo eso me fue llenando de conocimiento más que sabes, iba aprendiendo. Ahorita escuchándote me cayó el 20 que pues es que, o sea, es que a lo mejor como artistas de efectos visuales pensamos que cuando se está grabando algo que tiene que ver con efectos, se trata sobre nosotros. Y no es cierto. Nosotros somos un pedacito de lo que va a ser todo el producto, digamos, ¿no? No se trata de nosotros. O sea, de nosotros hablo de los artistas haciendo los efectos visuales, ¿no? Se trata de un equipo muy grande, ¿no? Y se trata de la comunicación y se trata de hacer que todo... No me gusta la palabra que fluya, pero pues que suceda de la mejor forma, ¿no? Para todos los involucrados, ¿no? Uh-huh. Y también me siento identificado contigo en la parte de cuando dices, pues, ser introvertido. Yo también, o sea, de hecho, parte del proyecto es porque a mí me costaba trabajo comunicarme y este proyecto del podcast es parte para seguir moviéndome y seguir hablando. Pero justo cuando platicabas tú ahorita, cuando estabas a veces estando en la máquina trabajando, pues no querías meterte en el rollo como tal vez de que era más vender, ¿no? Y entonces me siento reflejado en esa parte, mis inicios en set, ¿no? Pues me daba como
cómo es que yo voy a detener una producción, ¿no? Cómo es que yo les voy a decir pausa para que se detengan tantito y yo pueda poner tracks, porque nunca había tenido una experiencia en set, ¿no? Claro. Entonces, está padre todo lo que compartes, porque sí, siento, me identifico con las situaciones con las que has mencionado. Entonces está padre. Sí, y hay, no sé si es un común, pero como que veo que la gente que trabajamos más en postproducción, en efectos visuales, todo eso, sí somos gente a lo mejor más introvertida, ¿no? Y a lo mejor por eso nos cuesta trabajo. Sí, es un... También hay no es la generalidad, ¿no? También conozco gente que no dejan de hablar y son súper buenos con el trato, ¿no? Pero en general sí tendemos a ser como más introvertidos, ¿no? Y tal vez por eso nos cuesta trabajo la parte del set, ¿no? Sí. Tienes que interactuar, pero no es que no tienes. Si me entiendes, lo debes de hacer, porque para eso vas a tener conflictos, o sea, vas a meterte en un conflicto. Entonces, pues depende cómo lo manejes, el resultado va a ser mejor o no tan bueno, ¿no? Claro, no, pero pues tú lo has dicho bien, o sea, vas a eso. Te están bajando a la guerra en el helicóptero, así, para meterte exactamente donde están los madrazos, ¿no? Eso es. Y justo sobre eso, o sea, por ejemplo, a las personas que quisieran dedicarse a esto que tú haces, ¿qué consejo les darías? Digo, obviamente ya nos has dado varias cosas, ¿no? Ya nos has dado varios apuntes, pero si pudiéramos agregar algo a eso, a esa lista. Yo creo que trataría... O sea, algo que a mí me hubiera gustado es haber tenido un mentor, alguien que me platicara, que me explicara más las cosas. Entonces, si tienen la oportunidad de conocer a alguien que ya esté metido en el medio y le pueden pedir a lo mejor que los deje acompañarlos y que les explique un poco, ¿sabes? Como para que te traduzca, para que sea un poco más fácil la entrada a este mundo de la producción, ¿no? Y de entender cómo se maneja la gente ahí, ¿no? Yo eso es lo que a mí me hubiera gustado que me hubiera pasado, pero no, nadie me lo explicó y me tomó muchos años aprenderlo. Te estoy diciendo, me tomó 20 años entenderlo. Si alguien me lo hubiera explicado, me hubiera tomado un mes a lo mejor entender cómo funcionaba, cómo funcionar mejor dentro de ese ambiente, ¿no? Claro. Entonces, tal vez justo es uno de los objetivos. Claro, entonces tal vez lo que deberíamos de hacer nosotros como profesionales de los efectos visuales o de la supervisión, pues sí también sería tal vez abrir más los ojos y ver la gente que está interesada y pues ayudarles, ¿no? Y explicarles y hacerles más fácil la entrada, ¿no? Que no se vuelva un rollo de competición, ¿no? Sino... Pues se necesitan supervisores en México, ¿no? Por lo que tengo entendido, no hay muchos, ¿no? Sí, claro. No, y... Me gusta todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? Se me hace que es importante. Sí, y es justo este proyecto. Por eso queríamos hablar contigo, ¿no? Y por eso hablamos con todas estas personas, porque es como acercar un poquito esa experiencia, ¿no? Ese conocimiento, y tratar de compartirlo de esa manera. Entonces, agradecemos mucho eso. ¿Qué sigue para ti, Julio? ¿Qué es lo que sigue en lo profesional? Pues todo, seguir aprendiendo, ¿no? Porque cada día salen más softwares y no, estábamos platicando antes de empezar esto del Unreal Engine, ¿no? Eso se me hace interesantísimo. Que a lo mejor, aunque yo no lo llegue a usar como pon tú que no llegue yo a hacer una cuestión de hacer a lo mejor cinematografía con el Unreal y como conectado con cámaras reales, bla, bla, bla. Pero simplemente creo que necesito saber cómo funciona. O sea, es parte de mi trabajo entender cómo funciona eso, aunque yo no lo esté usando, ¿sabes? Me encantaría realmente usarlo y sí darle uso,
Pero no, creo que por ahí, por eso te digo, pues seguir aprendiendo, ¿no? Es parte lo del supervisor, ¿no? Estar leyendo sobre cámaras, sobre los nuevos códecs que hay, sobre los espacios de color, ¿me entiendes? O sea, es eso, pues es seguir aprendiendo. Y me gusta mucho, siempre he sido muy, muy, muy curioso de todas estas cosas. De softwares para procesar imágenes, para animar. Me gusta mucho la animación 2D. También se me da mucho eso. Pero es algo que dejé de hacer. Pero me gusta mucho toda esa parte. Pues eso, espero que se siga poniendo interesante. Estar aprendiendo más. Dicho, lo has dicho bien, o sea, esta parte de mantener como la curiosidad, creo que es un punto súper importante, o sea, el mantenerte curioso y el seguir aprendiendo, creo que son de los dos puntos que marcas que son como, que es lo que no podemos perder, ¿no? Porque estamos en un ambiente tecnológico, que está evolucionando cada tiempo, a cada rato, entonces obviamente bien lo expresas. Aunque no lo vaya a usar, saber para qué es y qué es lo que hace, ¿no? Entonces creo que es un gran punto eso. Uh-huh. Y si le puedes dar uso, mejor, qué bueno, ¿no? Claro. Pero sí, creo que sería... no podría no aprender Unreal Engine. O sea, no hay forma de que no sepa cómo funciona, ¿no? Claro. Porque en algún momento me lo van a preguntar. ¿No? Así como me van a preguntar que si entiendo cómo funciona la cámara tal, ¿no? O que el shutter speed no sé cuánto, o que el lente tal, ¿no? O los lentes anamórficos, o no sé qué. Pues, o sea, lo que hay que hacer es, pues, cómprate una cámara de foto fija y apréndete a tomar fotos, aunque no seas fotógrafo, ¿no? Pero que sepas cómo funciona una cámara de fotografía, porque eso te va a hacer mejor supervisor. Claro. ¿No? Así como también aprendes a usar el Unreal, ¿no? O te metes a hacer unas esferitas en 3D, ¿no? Para entender cómo funciona, ¿no? O de pronto métete a un software que haga 3D tracking, ¿no? Para entender cómo funciona el software que hace la resolución del tracking, ¿no? Eso te va a ayudar mucho para que no tengas que sea más fácil tu chamba, ¿no? Sí, sin duda. Julio, ha sido un gusto, ha sido un placer que... Muchas gracias igualmente. Pues todo lo que nos has compartido el día de hoy, la verdad lo agradecemos, sabemos la importancia del tiempo y pues muchas gracias por haberte dado este espacio. ¿Hay algo más que quisieras agregar? No, Mitch, muchas gracias y me da mucho gusto haberte conocido a ti y a Abraham. Muchas gracias.